Hola, muy buenos días. Hoy le hablaremos sobre la política fiscal del modelo keynesiano, el papel de los impuestos y el gasto público, el multiplicador de presupuestos equilibrado y la política fiscal y los estabilizadores automáticos. Mi grupo está conformado por Adriana Mendoza, José Arvila, Leonila Rodríguez y quien les habla, Yurladi Zárate. El modelo keynesiano. Bueno, el modelo keynesiano es una teoría desarrollada por el británico John Keynes a través de un modelo económico en el cual se demuestra fundamentalmente la relación que existe entre el nivel de ocupación o empleo y el nivel de ingresos de un lugar. La política fiscal en el modelo keynesiano. Esta busca explicar las fluctuaciones en la economía, es decir, las subidas y bajadas que hay en la tasa de crecimiento económico dentro de un país y también plantea políticas para contrarrestar los procesos depresivos. Estas políticas no solo consisten en medidas para estimular la economía en una situación como la depreciación o como la coyuntura que estamos viviendo en este preciso momento, sino que también plantea formas de regular la economía. Estas políticas keynesianas proponen variaciones en el gasto público, en los impuestos o en el cambio de la oferta monetaria. ¿Qué es la política fiscal? Bueno, la política fiscal no es más que un conjunto de medidas o instrumentos que utiliza el Estado para obtener ingresos. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace a través de los impuestos que nosotros pagamos a diario. También la política fiscal busca aplicar el gasto público con el fin de obtener un mayor crecimiento en la producción. También se busca reducir el desempleo y alcanzar la estabilidad de precios dentro de un mercado. Su objetivo principal es el crecimiento, estimular el crecimiento de la economía y protegerla ante las posibles fluctuaciones de los ciclos económicos. Instrumentos de la política fiscal. Para que haya un equilibrio en la economía de un país es necesario que su oferta agregada y su demanda agregada coinciden. ¿Y qué es la oferta agregada y la demanda agregada? Bueno, la oferta agregada no es más que el valor total de los bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestos a producir por cada nivel de precios, y esto se da por un determinado tiempo. Y la demanda agregada es el valor total de gastos de bienes y servicios que los agentes económicos, como somos nosotros los consumidores, las empresas y el Estado, están dispuestos a comprar por cada nivel de precios que se haya dado, y también se da por un determinado tiempo. A continuación, mi compañera les... Política fiscal expansiva. Esta política se aplica cuando la demanda agregada es insuficiente y por lo tanto hay capacidad productiva sin utilizar, generándose desempleo. Esto normalmente se genera en épocas de recesión o de crisis. Su objetivo es estimular la economía para aumentar la demanda agregada mediante el aumento del gasto público y la bajada de impuestos. Para eliminar este desempleo, el gobierno tendrá que aumentar la demanda agregada a través de sus componentes: consumo, inversión, gastos y exportaciones netas. Y para ello, como ya se ha dicho anteriormente, dispone del control del gasto público y de los impuestos con distintas posibilidades de actuación, lo que son aumentar el gasto público y reducir los impuestos. Aumentar el gasto público. Acá el Estado puede aumentar el gasto público ejecutando obras públicas, como carreteras, hospitales, entre otros, comprando bienes y servicios públicos a las empresas o mediante las transferencias, como lo son los subsidios de desempleo, pensiones, subvenciones a las empresas, entre otros. Con esto se consigue aumentar la demanda agregada y como respuesta las empresas incrementarán su producción y contratarán más trabajadores. Reducir los impuestos. Con ello se aumenta la renta disponible de las familias. Acá ellos podrán entonces consumir más y disminuyen los costes de las empresas. Acá podrán aumentar sus inversiones. Este incremento del consumo y de la inversión conllevarán a un aumento de la demanda agregada y con ello las empresas incrementarán su producción y el número de empleados. Evidentemente,
Con la aplicación de estas medidas, el aumento del gasto público y disminución de los impuestos, además del aumento del empleo, se generará déficit público y posiblemente inflación. A mano derecha podemos observar este efecto de la política fiscal expansiva gráficamente, donde P representa el nivel de precios y Q la cantidad de producción. Partimos de unas curvas de oferta agregada y de demanda agregada, con un punto de equilibrio E. El aumento del gasto público o la reducción de impuestos provocará un incremento de la demanda agregada, desplazando su curva hacia la derecha, de DA1 a DA2, desarrollándose un exceso de demanda, ya que el precio PE, la demanda ahora es Q1, mientras que la oferta agregada permanece en QE. Es decir, un aumento de la demanda agregada puede mejorar la producción, aumenta de QE a Q1 y por consiguiente el empleo, pero también puede elevar los precios de PE a PE con apóstrofe, con el consiguiente riesgo de inflación. Ahora también veremos los que son la política fiscal restrictiva. Acá en esta política se aplica cuando la demanda agregada es excesiva y existe, por lo tanto, una elevación significativa de la inflación. Su objetivo acá es estabilizar los precios mediante la reducción del gasto público y la subida de la subida de impuestos. Para paliar este riesgo, el gobierno puede contraer la demanda utilizando los mismos instrumentos que la política fiscal expansiva, lo que son los gastos públicos e impuestos, pero en sentido contrario, es decir, reducir el gasto público y aumentar los impuestos. Reducir el gasto público. El Estado puede reducir el gasto público gastando menos en obras públicas, comprando menos bienes y servicios públicos a las empresas o recortando las transferencias. Con esto se consigue disminuir la demanda agregada y por la ley de la oferta y de la demanda una baja de precios, es decir, una reducción de la inflación. Aumentar los impuestos. Con ello se disminuye la renta disponible de las familias, es decir, tendrán menos dinero para consumir y aumentan los costes de las empresas, las cuales también tendrán menos para poder invertir. Esta disminución del consumo y de la inversión se traducirá en un descenso de la demanda agregada y del nivel general de los precios. Evidentemente, con la aplicación de estas medidas, que es disminución del gasto público y el aumento de los impuestos, además de la disminución de la producción y la bajada de los precios, se generará superávit público y posiblemente disminución del empleo. A mano derecha también podemos observar este efecto de la política fiscal restrictiva gráficamente, donde se dice que P representa el nivel de precios y Q la cantidad de producción. Partimos de unas curvas de oferta agregada y de demanda agregada con un punto de equilibrio E. Una reducción del gasto público o un aumento de los impuestos provocará una disminución de la demanda agregada, desplazando su curva hacia la izquierda, pasando de DA1 a DA2, con lo que la producción se reducirá de QE a Q1 y con ella el empleo y la inflación. Es decir, una disminución de la demanda agregada puede reducir la inflación, pero también puede disminuir la producción y por consiguiente el empleo y la inflación. Buenos días, mi nombre es José Arbilla y a continuación les voy a explicar sobre el multiplicador del presupuesto equilibrado. Nos dice que es la cantidad por la que se multiplica un cambio en las compras del gobierno de bienes y servicios para determinar el cambio del gasto de equilibrio cuando los impuestos varían en la misma proporción o cantidad que los gastos del gobierno. Cosa que nos dice que el aumento, ojo, debe ser igual tanto de los gastos como de los impuestos. Este aumento se debe ver en igualdad de condiciones
Si subieron los impuestos a un 20 o a 20, los gastos también tienen que subir en esa medida. Entonces, el efecto multiplicador, ¿verdad?, es mayor en economías en desarrollo o poco desarrolladas, debido a que las personas de estas economías tienen una mayor propensión a consumir. ¿Qué nos quiere decir esto? En estos países, para citar un ejemplo preciso como Colombia, como Venezuela, donde somos países no desarrollados aún o poco desarrollados, tendemos a gastar mucho más que lo que ahorramos. Por lo tanto, este multiplicador del presupuesto equilibrado es más eficiente en esta zona esta zona digamos, del mundo, tanto a nivel público como a nivel privado, en sectores públicos como en sectores privados. Pasamos a la siguiente. El multiplicador del presupuesto equilibrado establece que un aumento del gasto público acompañado del aumento igual de los impuestos da lugar a un incremento de la producción. Nos están diciendo. Entonces, debemos decir, ojo, que el multiplicador del presupuesto equilibrado no siempre quiere decir que el presupuesto del sector público está en equilibrio, sino que la modificación de ese presupuesto mantiene que los gastos y los impuestos se incrementaron de manera equivalente, pero no hay equilibrio presupuestal. O sea, esto no nos garantiza el equilibrio presupuestal. Bueno, tenemos aquí un ejemplo. El gobierno dispondrá de 24 billones en gasto público para la reactivación en 2021. Y acá nos dicen que el impacto del recaudo y una caída del crecimiento económico más pronunciada que la proyectada por el gobierno podrían ser los factores que hagan que el déficit fiscal del país se amplíe aún más. Y esto pasa porque en estos momentos, según nuestro gobierno, está teniendo más gastos que ingresos por impuestos. Entonces, digamos que tienen mucha razón en lo que dicen, porque es evidente que tenemos que pasar por un proceso de reactivación que le va a costar al país. Entonces, pienso que en este caso el gobierno nos está hablando con la verdad. Muchas gracias. Mi nombre es Leonela Rodríguez. Mi tema a exponer es la política fiscal y los estabilizadores automáticos. ¿Qué son los estabilizadores automáticos? Son aquellos componentes con el presupuesto público por el lado de los gastos y los ingresos que responden autónomamente a las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica, suavizándolas o atenuándolas sin que nadie toma una decisión discrecional por parte de la autoridad fiscal. Los estabilizadores automáticos tienen, por tanto, un comportamiento anticíclico, ya que generan una superávit fiscal en las etapas del auge, déficit fiscal y en la recesión o decreción de una economía de un país. Antes de continuar, debemos de saber qué es anticíclica. Esto hace referencia a que se mueve de una forma opuesta a la producción de la renta de la actividad económica. La medición de los estabilizadores automáticos son cifras oficiales del déficit público que recogen tanto la actuación de los estabilizadores automáticos como la actuación de las medidas discrecionales adoptadas por las autoridades. Por lo tanto, se distingue normalmente entre el componente cíclico del presupuesto, que recoge precisamente el efecto de los estabilizadores automáticos, y el saldo presupuestario ajustado del ciclo, que recoge las medidas discrecionales de las autoridades o aquel saldo presupuestario que hubiera habido sin los efectos de los estabilizadores automáticos. Como mencioné anteriormente, estabilizadores automáticos tienen un movimiento anticíclico. Acá podemos ver cómo se desarrolla este movimiento a través de la bajada de la actividad económica. Podemos ver que tenemos la caída de la producción. En la caída de la producción conlleva a una disminución del empleo, a la bajada de la renta disponible, la bajada del consumo.
bajada de los impuestos sobre la renta, se modera la caída del consumo, se aumenta el subsidio de desempleo y se modera la caída de la producción. Para tener más claro este tema, vamos a tener unos ejemplos. El primer ejemplo es que vamos a encontrar que un estabilizador automático serían los ingresos fiscales e impuestos progresivos, como el impuesto sobre la renta de las personas fiscales. Un segundo ejemplo serían los gastos públicos y las prestaciones de subsidio de desempleo. Efectivamente, con los impuestos progresivos, como el impuesto sobre la renta, a medida de que crece a nivel de la actividad y la renta, aumenta la recaudación impositiva más que el proporcionamiento, ya que la proporción que se detrae en forma de impuesto crece con el nivel de la renta. Se produce a través de este impuesto un drenaje proporcionalmente mayor de la renta mediante que ésta aumenta. De esta forma, la renta disponible de los agentes aumenta menos que la actividad y se atenúa al aumento de la demanda agregada, y la fase expansiva del ciclo lo contrae y ocurre en épocas de recesión, como la que nos ha tocado vivir en los últimos años. Los pagos por transferencia también fluctúan a lo largo del ciclo. En el caso de las transferencias relacionadas con el desempleo y la economía, se encuentran en una fase expansiva. El desempleo disminuye y con ello la transferencia de esta actividad, o del concepto de estabilizadores automáticos. Los estabilizadores automáticos deben de tener ciertas características específicas, como reaccionar de forma inmediata a los cambios en el nivel de la actividad económica. Deben tener un rendimiento flexible, que quiere decir de que en manera de un caso de los impuestos, en cambio porcentual del rendimiento sea superior a la renta, y deben de tener un orden cuantitativo importante relacionados con el Producto Interno Bruto. La percepción desde la política fiscal de los estabilizadores automáticos. La política fiscal puede desempeñar distintas funciones, pero el papel que juegan los estabilizadores automáticos tienen que ver principalmente con la influencia que ejerce la política fiscal en el valor de la demanda agregada y por lo tanto de la renta del país. Desde el punto de vista, podemos tener como objetivo que la política fiscal es estabilizar la renta a su nivel de producción potencial. Esta función se puede desempeñar de dos formas: a través de la actuación de medidas discrecionales adoptadas por las autoridades o a través de la actuación de estabilizadores automáticos. Se considera también que la política fiscal puede ser un instrumento útil cuando se debe funcionar los estabilizadores automáticos. Por ende, pueden ser un poco flexibles cuando se actúa de manera discrecional. De ahí que muchos defienden esta política fiscal se dirigía fundamentalmente a la distribución de la renta, y también que garantice el equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo económico, y de ahí se permite el funcionamiento de los estabilizadores automáticos en cada fase del ciclo de la actividad económica. Para resumir un poco todo este tema de los estabilizadores automáticos, se puede determinar que estos suavizan la fluctuación cíclica a través del efecto de la demanda agregada. Efectivamente, cuando la economía se encuentra en una fase contractiva o recesiva, el crecimiento económico negativo o muy reducido genera una disminución de los ingresos fiscales, mientras que en el mayor desempleo aumentan los gastos públicos. Debido a esto, la renta disponible en el sector privado disminuye, a menos de lo que genera el superávit, limitándose así al efecto contractivo sobre la demanda agregada, el crecimiento y el empleo. Por tanto, el saldo presupuestario empeora en esta fase, estimulando la economía y facilitando la recuperación económica. En el sentido contrario, en épocas de expansión, los estabilizadores automáticos generan mayores ingresos públicos y menor gasto, de lo que permite aumentar la superávit público o reducir el déficit, evitando una excesiva expansión
que podría tener efectos negativos sobre la volatilidad del ciclo y la estabilidad de los precios en una economía. Muchas gracias.